Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Pido en el Señor que Dios tome nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra boca, nuestros labios y traiga palabra de ciencia y perdone y limpie en mi persona y en aquellos que van a escuchar este mensaje, limpie de toda maldad, de toda inmundicia, de toda obra de la carne, para que las palabras que salgan sea para edificación de aquellos que la van a escuchar. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu y nuestro amado Salvador Jesucristo, reciba honor y gloria de esta corta reflexión. El tema de hoy es: somos herederos de su gracia. Y encontramos su palabra tan clara, pero tan clara aquí en las Escrituras, cuando nos dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1:7. Comenzamos con este texto bíblico. Póngale mucho cuidado. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero si en realidad andamos y vivimos en luz como Él está en luz, tenemos verdadera e inquebrantable comunión unos con otros. Tenemos verdadera e inquebrantable comunión unos con otros. En verdad, su palabra no miente. Uno de los aspectos de la vida de nosotros como creyentes, digo de nosotros porque yo no solamente le predico a usted, me predico a mí también. Hemos descuidado de lo que verdaderamente es una relación entre hermanos, entre hijos de Dios, entre el pueblo de Dios. La hemos descuidado. Y se lo digo así sinceramente. La verdad es que no hemos hecho caso a la palabra de Dios en la relación con los unos a los otros, porque hay tantas críticas, tanta discordia, tantas murmuraciones entre nosotros mismos, y llegamos a ser obstáculo de los recursos y las herramientas que el Señor nos ha dejado. Están allí en usted, querido hermano, hermanita. Pero debemos de reconocer que si somos herederos de esta gracia, la gracia inmerecidamente que hemos recibido de Dios, porque no tenemos ningún derecho, pero Él nos dio inmerecidamente esta gracia, nos da vida y vida eterna, nos da su Santo Espíritu, nos da su palabra y las oraciones para que no sean estorbadas por aquellos que hoy verdaderamente echan a un lado la gracia de Dios y no viven bajo esta gracia. Alabado sea el Señor. Yo espero en el Señor que esta corta reflexión meditemos, porque somos herederos de su gracia. Ahí en la primera carta de Juan que les he leído, capítulo 1, versículo 7. Romanos 15, 1 al 7. Efesios 4, 3 y 4. Colosenses 2, 2. Lucas 2, 40. Lucas 2, 52 y San Juan 1, 14. Mire, si nosotros verdaderamente hiciéramos caso a la palabra de Dios, digo, si hiciéramos caso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es la gracia? Amor, bondad, compasión, favor, gracia, misericordia, pero en nosotros manifestaríamos y el mundo entero se daría cuenta que hay un pueblo escogido por Dios, hay un pueblo que estamos luchando contra las adversidades de este mundo, pero somos hijos de Dios, somos promesa de Dios y con esta gracia somos herederos de unas grandes, pero grandes promesas que Dios quiere para usted, amiga, amigo. En Romanos 15, del 1 al 7, nos enseña de una manera de cómo comportarnos nosotros cuando hay hermanitos más débiles en la fe, cuando hay hermanos que todavía no han entrado en la madurez de la fe.
Nosotros tenemos que compartir la fe que Dios nos ha dado y tenemos que llevar este conocimiento que Dios nos ha dado y enseñar a aquellos que todavía no comprenden, no entienden. Pero muchos se agradan a sí mismos y el Señor no quiere que nos agrademos a nosotros mismos, sino que agrademos a nuestro prójimo que está a la par nuestra. ¿Sabes por qué? Porque todos los vituperios, todo lo que hablan de ti, todo lo que murmuran de ti, ya Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos por la gracia del Señor, que es el amor, la bondad, la compasión, el favor de Dios, la misericordia de Dios, que vive en nosotros, querido hermana, hermano, iglesia de Dios. Cristo nos limpió de toda inmundicia y de todas estas murmuraciones y de aquellos que nos desechan, de aquellos que nos apartan a un lado. Y muchas veces usted cae mal, yo sé, pero verdaderamente esto no es de nosotros, la gracia es de Dios. Él cargó con todo esto en la cruz del Calvario, así lo dice Romanos 15, 4 y 5. Él, óigame, él mismo se hizo sentir cuando allá en Lucas 2:40 dice que este niño crecía en la gracia de Dios. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo cuando vivió allá en Nazaret y crecía en la gracia de Dios. Y en Lucas 2:52, cuando él estaba ya adolescente, siempre la gracia de Dios estaba con él. Y allá en San Juan 1:14, el verbo, aquella palabra, aquello que hizo todo por el mundo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dentro de nosotros manifestaba su gloria, su gracia, su bondad, su compasión, su misericordia para con toda la humanidad. San Juan 1:14. Así que, amados consiervos, amados míos, amémonos unos a otros, como dice allí en la primera carta de Juan 1:7. Así lo registra el apóstol San Pablo aquí en la carta a los Efesios 4:2-6. Dice que hay entre nosotros la unidad en el Espíritu, una sola fe, un solo Dios. Óigame bien, una sola fe, un solo Dios. ¿Por qué con tantas cosas nos separamos si todos somos criaturas de Dios? Solamente enseñémosles a aquellos que no han recibido a Cristo que con Cristo somos hijos de Dios y nos convertimos en herederos de su gracia, porque la gracia es para con nosotros aquellos que le recibimos. En Efesios 4:3-4, aquí es donde el Señor nos habla muy claramente de la unidad del Espíritu. Y la iglesia hoy en día tiene que llegar, usted como iglesia, yo como iglesia, amado consiervo, consierva de Dios, hermanita, hermanito, a llegar a tener la unidad en Cristo con aquellos que son débiles, con aquellos que no tienen fe, con aquellos que nos desechan. Tenemos que llegar a esa unidad enseñándole, mostrándole, no contaminándonos de los que ellos hacen, sino trayéndolos a los pies de Cristo bajo la guianza del Espíritu Santo y la gracia de Dios que está en nosotros. Recuerde bien, la gracia del Señor, amor, bondad, compasión, favor, misericordia, esa es la gracia de Dios. Espero que esta corta reflexión te haga meditar y en este día empieces a meditar si esta gracia de Dios, sos una buena heredera de la gracia de Dios. Si sos un buen heredero de la gracia de Dios, y a ti, mi querida hermanita, te amo en el amor de Dios, y con este amor y con esta gracia, esta compasión, esta bondad, es que te amamos más y más, aunque tú nos apartes a un lado, aunque tú nos deseches. Pero somos hijos de Dios y amamos a nuestro prójimo. Que el Señor te llene de ricas y abundantes bendiciones. Y el recordatorio que les hago siempre, no se descuide, iglesia de Dios. El Señor está a las puertas, Él viene pronto. Dios te bendiga. Amén y amén.